Feminismo freudiano de Sofía Ruttenberg. Hoy vamos a hacer un comentario y crítica de este libro junto a Gabriela Palacios desde Divanes en Devenir. Así que vamos a esperar que se sumen mientras voy a contactar a Divanes en Devenir, a Gaby. Hola Lina, ¿cómo te va? A ver, Divanes. Ahí estamos. Buenas, Hola, ¿cómo va? ¿cómo andas amiga? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Muerta de calor? ¿Cómo Por están con favor, este calor? yo me dormí un ratito hace un rato, pues no dormí nada anoche por el calor y me pegué una ducha, estoy un poquito mejor que hace un rato, pero Un toque más fresco. acá, Mm, sí. está terrible. Mirá que Bueno, acá les somos bichitos de presento a calor. Gaby. Sí, les presento a Gabriela Palacios, si no la conocen, una gran amiga y colega con la que investigamos, damos clases juntas. Gaby es psicóloga y forma parte de Ñandutí, que es un espacio de psicoanálisis con perspectiva de género, bueno, un espacio interdisciplinario en Formosa, que tuve el gusto de conocerles hace poco, que fui para allá. Ujú. Así que, bueno, nada, estoy recontenta de que hagamos esta charla. Yo hace un año y medio que tengo ganas de comentar este libro, ¿En serio? pero bueno, sí, 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 pero bueno, recién hace poquito lo conseguimos para leerlo. Hola, ¿cómo están? Yo soy de Formosa, de Ñandutí. Ñandutí está en Formosa. La Nare nos vino a visitar desde Buenos Aires hace muy poquito. Vino a conocer Formosa también. ¿Cómo están? Bueno, nosotras pensamos hacer un comentario del libro de alrededor de una hora más o menos, eh, así que vamos a ver si llegamos. Lo organizamos sobre tres ejes. El libro se llama Hacia un feminismo freudiano y el primer eje que vamos a tratar es qué feminismo, o sea, cuál es Ujú. el concepto, desde qué feminismo está partiendo la autora. El segundo es el freudismo o las limitaciones del modelo freudiano en relación al feminismo. Y el tercero es las direcciones de la cura o las intervenciones clínicas que propone la autora y las normativas que aparecen implícitas que nosotras inferimos en el texto en relación a esa dirección de la cura. Antes de arrancar con eso, quería hacer como una muy mínima introducción, muy breve del libro para quienes no lo conocen y no lo leyeron. Eh, Les digo, es un libro del año 2019, como le dije antes, la autora es Sofía Ruttenberg, una psicóloga y psicoanalista. El libro tiene más o menos en un 85% está dedicado a Freud, un 10% tiene de citas o de textos de Simone de Beauvoir y el otro 5% es de Butler, Dio Bleichmar, Despentes, Jacques Alain Miller, Colette Soler y Lacan. Así que es como muy, muy freudiano, ¿no? Muy apegado a los conceptos freudianos. Y un poquito, bueno, es un poco un diálogo entre Freud y Simone de Beauvoir, ¿no? Ya vamos a ver un poco entre Freud y qué feminismo. El libro se divide en tres partes. La primera parte es aportes de una lectura feminista al psicoanálisis. La segunda parte es Freud, las analistas mujeres y los hombres feministas. Y la tercera parte es movimiento psicoanalítico y tiene el rombo ese lacanioso, movimiento psicoanalítico, el rombo, movimiento feminista. Y la propuesta del libro, así como muy sintéticamente, es politizar algunos conceptos freudianos como Edipo, castración, envidia del pene, masoquismo femenino, super yo, entre otros, para que nos ayuden a comprender el funcionamiento del patriarcado a nivel subjetivo. Y bueno, antes de meternos un poco con las críticas que pensamos con respecto a este libro, eh, yo quería decir los conceptos que a mí me parecen interesantes y potentes del libro, son los siguientes. Lo que a mí me parece que vale la pena del libro, que me parece que está bueno, o que me hicieron pensar cosas. Uno es la reapropiación política de los conceptos. Me habrá costado.
Ahora sí te escucho. ¿Sí? Sí, tal vez sea mi internet. Decía que, puede ser, decía que me parece que está bueno esta idea de utilizar la potencia de la teoría para comprender cómo funcionan el poder a nivel psíquico, subjetivo, particular, no sé cómo decirlo. Luego, unos conceptos que propone la autora, que me parece que están buenos, son la amenaza de violación como contrapartida de la amenaza de castración, o sea, propone amenaza de castración, bueno, es la teoría de Freud, como parte del complejo de castración, y la amenaza de violación para las mujeres, ¿no? Como una contrapartida. Y la prohibición a gozar, y tanto la amenaza de violación como la prohibición a gozar, ambas como prohibiciones y restricciones que generan una subjetividad de mujer dócil, domesticada, de buena esposa, de buena madre, etcétera. Lo que a mí me pareció una articulación interesante, que a mí me hizo pensar una articulación interesante entre, por un lado, el poder represivo, es decir, las prohibiciones y las amenazas, el poder represivo según Foucault, y el poder productivo según Foucault. O sea, estas prohibiciones y estas restricciones que producen un tipo de subjetividad, de mujer domesticada, por ejemplo. Y lo último las últimas que me parecieron buenas ideas son la violación como estructural al patriarcado, no la violación no como algo que hacen hombres perversos, o hombres malos, o hombres enfermos, sino como la violación como un mecanismo que es propio del patriarcado, que es una idea que está tomando de Despentes, de Rita Segato. Y por último, lo que Freud no llegó a comprender por su lugar como varón con privilegios cis heterosexuales. Como hace mención de algunas ideas que Freud no las tuvo en cuenta justamente porque se le escaparon por su posición social como varón con los privilegios de la hegemonía. Esas como me parecen ideas que me parecieron interesantes. Ahora luego vamos a ir a las limitaciones o algunos sesgos que encontramos en el texto, que por ahí para alguien que no tiene mucha lectura de género y teorías queer, por ahí se le pueden escapar un poquito de esto. Bueno, te cedo la palabra, Gaby. No, yo me quedé pensando que para mí este libro es una muy buena descripción fenomenológica de cómo opera el poder en las feminidades hegemónicas, digamos, ¿no? Tomando las feminidades hegemónicas como aquellas cis heterosexuales, de clase media, ¿no? De nuestra cultura, bueno, de nuestra cultura colonizada, pero me parece que para hacer una descripción de cómo operan los mecanismos, la autora ofrece bastantes herramientas, ¿no? Como para poder ver cómo es que entramos dentro de la feminidad hegemónica, básicamente, ¿no? Cuáles son los padecimientos que eso genera y cuáles son las operativas del poder que hacen que aquello que Freud encuentra como algo esencial de las mujeres o como algo natural de las mujeres o como algo que tiene que ver con la falta de pene, en realidad ella lo empieza a ubicar del lado del poder, del lado de la operación de la cultura, del lado de la operación cultural. Digo, para eso me parece que hay elementos que están interesantes. Tal vez hubiera estado interesante que esto se diga desde el comienzo, ¿no? Por ejemplo, este libro va a hablar de las feminidades hegemónicas, entendiendo por feminidad hegemónica tal cosa. Si queremos agarrar este libro para pensar la clínica, me parece que ahí vamos a encontrar un montón de limitaciones que son un poco las que estuvimos conversando. Entonces, como que haría ese agregado ahí, ¿no? Ah, y otra cosa que me gustó, que nombra, es esta crítica que hace el feminismo a la posición enunciativa desde la cual se escribe la ciencia. Y ella, cuando escribe, también ubica cuál es su posición enunciativa. Eso también me parece interesante, una autora que arranque diciendo yo escribo de las mujeres porque yo me siento mujer, por ejemplo, ¿no? Que es algo que en el psicoanálisis más tradicional no encontramos. El libro, para quienes recién se están conectando y preguntando, es este, Hacia un feminismo freudiano, de Sofía Ruttenberg. Este es el que estamos comentando. El vivo queda grabado, no se preocupen, va a quedar. Esperemos, ¿no? Si sale todo bien va a quedar grabado, así que no se preocupen. Si eventualmente lo subiremos. Sí. Sí, tal cual, coincido. Es un libro que habla de mujeres hegemónicas, o mujeres con los privilegios de la hegemonía. ¿Te parece que ya que arranquemos entonces con el primer eje, que es como el feminismo, ¿no? El primer término del libro. Vamos por ahí, vamos por feminismo. Nosotras trabajamos, seleccionamos algunas citas del libro
bueno, para ver en dónde leemos esto que criticamos o que comentamos, y da una definición de feminismo, o sea, desde el feminismo del cual parte la autora, y dice, feminismo es un movimiento social que promueve la deconstrucción de las desigualdades políticas entre hombres y mujeres, que propone otros modos de ser mujer que no encallan únicamente en la maternidad. Es decir, yo entiendo que el libro parte del feminismo de la diferencia, el feminismo que trabaja en pos de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. No, ese feminismo. No es un transfeminismo interseccional, por ejemplo. Es un feminismo un poco más clásico. No sé si esa es la segunda ola, ¿no? Me parece que sí. Sí, para mí que sí. Estamos hablando acá de un feminismo de la segunda ola, que hace una distinción entre sexo y género, ¿no? El sexo como lo natural, eso que es inmodificable, que se piensa como naturaleza. El género como eso construido que más o menos se puede modificar, ¿no? Esa es como la idea que se puede deconstruir un poquito, claro, como esta cuestión de vamos a trabajar para que las mujeres estén menos subordinadas, pero no nos vamos a preguntar a lo mejor, a ver, sí se pregunta qué dice cuando dice mujer. Mi pregunta es si lo que ella propone, que dice cuando dice mujer, se sostiene, ya vamos a ir a eso. Pero por ahí esta idea sería, no tanto preguntarnos qué es lo que decimos cuando decimos mujer, porque tenemos la naturaleza ahí que es imborrable, ¿no? Sino en todo caso pensar cómo podemos deconstruir el género femenino para que esté un poco más empoderado. Un poco bajo esas líneas trabajaba el feminismo de la segunda ola. Trabaja, porque sigue existiendo, sigue funcionando. Sí. Bueno, y ella también dice, porque empieza hablando de las mujeres y da una definición de qué es mujeres, qué entiende por mujeres. ¿Te parece que la lea? Por favor. Bueno, dice, cuando digo mujeres, me refiero a todos aquellos, aquellas y aquelles que aún oprimidos se resisten, de la forma que sea, a la normalización y a la exclusión. ¿Sí? En esta definición de mujer, parecería que mujer es cualquier minoría oprimida, cualquier minoría que es oprimida y que resiste a esa opresión. Que resiste a la norma. En otro fragmento, por ejemplo, también dice, las mujeres y los hombres no son esencia inmutable o una naturaleza, tampoco una generalización, ¿no? Hace estas salvedades antes de arrancar, porque esto estamos hablando al inicio, página 15, ¿no? Está diciendo lo que para ella es una mujer. Me acabo de enterar que soy mujer, dice Gerchu. Claro. Claro, ese es lo problemático del libro, que, por ejemplo, desde esta lógica, un varón trans sería mujer, o de una minoría oprimida. Sí. Y habría que ver también por qué. O sea, ¿por qué no ponerle a eso otro nombre, siendo mujer un término que ha sido tan cooptado por el sistema, primero? Pero segundo, esta categoría se podría sostener. Digo, podríamos estar hablando durante todo el texto de, este es el libro, de subjetividades subyugadas por la norma, por ejemplo, ¿no? Subjetividades inferiorizadas dentro del ordenamiento social imperante. Sin embargo, cuando empezamos a leer el libro, todo el tiempo estamos hablando de personas que tienen vagina, personas que tienen que elegir entre maternar o no maternar, personas que tienen clítoris, digo, ahí hay algo que se está borrando. Esta categoría me parece que se pierde a lo largo del texto. Totalmente, yo estoy de acuerdo con eso, me parece que mujer, o sea, al principio da esta definición, pero luego en el resto del libro y hasta el final, mujer queda del lado de un esencialismo ligado a la anatomía. Por ejemplo, les traje un par de citas. Bueno, acá ya nos metemos un poquito con el sesgo cisexista del libro. Por ejemplo, en una cita dice, ¿por qué produce espanto que un hombre se perciba como mujer? O que una mujer se identifique a la potencia masculina. ¿Por qué es intolerable que un hombre quiera ser mujer y a la vez se declare lesbiana? Es un texto del 2019, no es un texto del 1980 o 70. No está hablando de sexo asignado. Está hablando de que alguien es hombre, alguien que es mujer. ¿No? Que luego, que quiera ser mujer, está diciendo. Un hombre que quiera ser mujer. Acá entiendo que está hablando de una persona trans, por ejemplo. Claro.
Que además puede querer ser Eh, mujer, pero no serlo, porque eso es lo que está en el subtexto de todo esto. Puede querer serlo. claro. Yo agregaría, además de que es un texto del 2019, que es un texto que ha leído a Butler, por ejemplo. Cita a Claro. Butler en algún momento, habría que ver cómo la cita, pero por lo menos hace una referencia a autores de la teoría queer que vienen cuestionando estas categorías y que vienen poniendo en cuestión sobre todo el término de sexo, por ejemplo, Ujú, ¿no? Entonces, exactamente. Ujú. me Porque parece... mujer, sí, sí, No, ¿qué sí, ibas sí, a decir? decí. No, que mujer podría ser para mí pensado de una forma mucho más interesante como mujer, como artefacto biopolítico y como un ideal regulatorio, Ujú, que es un poco la totalmente. idea de debate de los autores queer, Y para eso Preciado, por también nos ejemplo. serviría el libro, por ejemplo, para ver cómo funciona ese ideal identificatorio como parte del sistema y cómo se atraviesa la relación con ese ideal, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos leerlo con algunos elementos de este libro. Sí, Eh, bueno, y una última cita de de esta idea acá de qué es mujer, también en una parte habla de la feminidad que se constituye como mascarada y dice, toda mujer es una travesti, por el hecho de que la forma y la imagen que toma una mujer requiere de las diversas máscaras para constituirse como tal. Yo lo que entiendo con esto es que está tomando a travestismo como máscara, ¿no? Que es una lectura un poco que se puede extraer del género en disputa de Butler, cuando habla de la performatividad del género, que se lo puede pensar en relación a las drag queens, por ejemplo. Pero sin embargo, acá me parece que no termina esto de cuestionar el esencialismo desde el cual se piensa mujer. Exacto, tal cual. No se pone en cuestión la categoría de sexo, por ejemplo. Exactamente. Tampoco se trabaja No con hay, esa categoría a lo largo del libro, me parece. Eso también hubiera sido interesante poder incluirlo como categoría de análisis. sí, porque en un momento dice, es como necesario para el psicoanálisis que se articule no solo a los desarrollos teóricos del feminismo, sino también a las epistemologías queer. Y en el texto no hay nada de epistemologías queer. No hay un cuestionamiento del sexo. Sí se trabaja con ciertos cuestionamientos del género, pero nada del sexo. Es como el sexo pareciera como binario, natural, o sea, como naturalmente binario, y que alguien es mujer en tanto tiene vulva, que podrá tener, que el psicoanálisis podría permitirle otros modos de ser mujer. El psicoanálisis articulado al feminismo le podría habilitar la posibilidad de que viva la feminidad y de otra manera. Pero parte de la base de que mujer es quien tiene vulva y de que hombre es quien tiene pene. Lo cual va a tener también efectos en la dirección de la cura. Por ello pensaba que puede estar interesante, digo, porque es muy difícil hoy que alguien se pare y diga yo soy netamente biologicista, ¿no? O soy esencialista y voy a escribir este libro o este artículo desde un posicionamiento biologicista, esencialista, etcétera. Uh -huh. Y por ahí Mauro Cabral, si no me equivoco, me ayudó a pensar que cuando nos damos cuenta de que estamos hablando en términos binarios y de que estamos poniendo la naturaleza otra vez en los genitales, cuando decimos varones y mujeres sin explicar esa categoría que hace referencia. Cuando decimos Sí. las relaciones entre varones y mujeres, y no incluimos ni la categoría cisgénero, ni la categoría trans, ni podemos pensar en otros tipos de identidades, y no explicamos bien qué queremos decir con eso, lo más probable es que estemos hablando de identidades hegemónicas. Lo más probable es que estemos tomando el sexo como naturaleza, ¿no? Que digo, es una opción teórica, hay feminismos de la segunda ola que trabajan con ese presupuesto teórico. Lo interesante es poder explicitarlo y poder saber, por ejemplo, hacia un feminismo freudiano o hacia trabajando en el intercruzamiento entre psicoanálisis y género, poder decir, Sí. bueno, ¿qué es psicoanálisis? Queda muy claro que es un psicoanálisis freudiano, pero no queda Uh tan -huh. claro qué es feminismo, por ejemplo. Esa sería otra categoría que hubiera estado interesante de pensarla. Porque si bien muchas veces ella da algunas definiciones o algunas ideas respecto de qué es el feminismo, también es interesante pensar que el feminismo no es siempre lo mismo.
como movimiento político tiene diferentes oleadas, diferentes fundamentos teóricos, y esos fundamentos teóricos constituyen también distintos sujetos. Digo, hay un feminismo para el cual el sujeto del cual está hablando, al cual quiere defender, al que le quiere dar derechos, es aquella persona que tiene vagina. Chao, terminó. Claro. Hay otros feminismos que trabajan desde el lado de las identidades inferiorizadas, las identidades que han quedado por fuera de la norma, desde la diversidad, desde la disidencia, y que no plantean un sujeto único, y que tienen otros fundamentos teóricos. Ese también sería un feminismo. Sí, decime. Y que trabaja constantemente la problematización de cuál es su sujeto político. Totalmente, sí. El no cierre de esa categoría. Que por ahí, bueno, esas son las lecturas que solemos investigar con Dario. Claro, que repito, es un libro del año 2019, es como ya sorprendente que no se use la categoría cis cuando se hable de mujeres. Que sea un libro de los 70 y no se use la categoría cis o cisgénero, tendría sentido, ¿no? Sería entendible, pero que en un libro en el 2019 que trabaja cuestiones de género y no se utilice el término cis para explicitar de quién se está hablando, ¿no? Digo, las mujeres, y sí, se está hablando de las mujeres hegemónicas, las mujeres cis heterosexuales. Totalmente. Sí, voy a fijarme si hay algún comentario. Bien. Se ve ese binarismo en la misma definición de feminismo que propone la autora. Claro, sí, igualdad entre hombres y mujeres. Sí. ¿Te parece que sigamos hacia el siguiente, o sea, al freudismo o al modelo freudiano? Sí, podríamos pasar a ver qué es lo que dice ella de Freud. Bueno, arranca vos. Tengo una cita acá de la página 24, donde ella comenta qué es lo que propone retomar de la teoría. O sea, ¿por qué para ella el psicoanálisis además tiene que ser un psicoanálisis freudiano? Porque esto le dice claramente, para ella no hay psicoanálisis sin Freud, ¿no? Y si bien la idea de ella no sería defenderlo, sería volver a los conceptos freudianos para poder encontrar, en todo caso allí, qué es lo más subversivo. Dice, la invitación no es dejar en desuso a Freud, porque negarlo es negar al psicoanálisis. Se trata de aproximarnos a su escritura y su ética, recordemos que Lacan lo hacía todo el tiempo, pero en otra dirección, en pos de construir un horizonte clínico que sin eufemismos esté a la altura de la subjetividad de nuestra época, ¿no? La idea de ella es retomar los conceptos freudianos, y en otro lugar, si no me equivoco, dice algo en términos de poder sacar los sesgos biologicistas de la teoría freudiana, ¿no? Sí, hay que ver si eso se logra. Claro, porque lo que propone es una crítica a los aspectos más machirulos, si se quiere, de la teoría de Freud, pero para salvar la teoría, para seguir sosteniendo la teoría de Freud. Propone una posición antibiologicista al principio, pero que para mí no termina siendo tal, porque como dijimos hace un rato, luego cuando habla de la forclusión del clítoris, por ejemplo, que la teoría freudiana forcluye el clítoris, como que lo deja como un órgano inferior, o que es un órgano que tiene que ceder su sensibilidad a la vagina en el desarrollo sexual normal, sigue hablando del clítoris como algo femenino y como propiedad de las mujeres, ¿no? Cuando ya sabemos que hay hombres trans que tienen clítoris o personas no binarias. Claro, me parece que hay una propuesta ahí, pero que va únicamente a esto de poder deconstruir el género femenino, poder empoderar a las mujeres, digamos, decir que la inferiorización de las mujeres hegemónicas históricamente se ha asentado sobre bases que decían ser biológicas, y decir que eso no es tal, que en realidad esto fue un efecto de la cultura. Entonces tenemos que poder trabajar en empoderar a estas mujeres. Pero en realidad del fundamento biologicista no hay un cuestionamiento. Si no digo, incluso en algún lugar dice algo en relación a que habría que... Acá. El presente libro es un ensayo sobre la situación de las mujeres dentro del psicoanálisis y cómo ha ido tomando su sufrimiento. No se decía de las mujeres como género, una clínica de la mujer, ¿no? Este sería el objetivo, o uno de los objetivos del libro, si se quiere. Sin embargo,
Si fuera así, tendríamos que saber que históricamente el psicoanálisis ha nombrado mujeres a un montón de subjetividades que no se han nombrado como mujeres. Entonces no podríamos estar hablando únicamente de personas que tienen vagina, por ejemplo. Claro. Fuera eso lo que quisiéramos trabajar. Y al mismo tiempo, cuando después se vuelve a hablar únicamente de la mujer en relación a la dirección de la cura, podríamos pensar si no se está reinscribiendo otra vez una clínica de la mujer. Digo, la dirección de la cura que se trabaja en este libro también tiene que ver con mujeres. Ay, perdón, no sé qué toqué. Me filtro igual. Sí, totalmente. Y cuando ya propone un feminismo freudiano, lo que propone es que en las teorías de Freud podemos encontrar la posibilidad de comprender el funcionamiento de la sociedad patriarcal, para que la práctica psicoanalítica incluya la política del feminismo. Y acá, nuevamente, ¿qué es feminismo? ¿Un feminismo de la diferencia o un transfeminismo interseccional? Es como, no queda explícito desde qué feminismo. Porque no, al igual que en el psicoanálisis, tanto en el feminismo, también hay un montón de corrientes, como decías hace un ratito. El psicoanálisis no es uno tampoco, uno dice el psicoanálisis, pero en realidad son los psicoanálisis, lo mismo que los feminismos. Totalmente. Bueno, en ese sentido sí me parece que es claro que está hablando de un psicoanálisis freudiano. Claro. Por ejemplo. Y acá hay una limitación también. ¿Por qué? Porque los conceptos freudianos para pensar el desarrollo de la feminidad fueron formulados tomando como base mujeres cis heterosexuales y sobre todo desde la epistemología de la diferencia sexual. Entonces ahí me parece que encuentra una limitación para la transformación o la reapropiación de esos conceptos, ¿no? Envidia del pene, por ejemplo. Envidia del pene, castración, masoquismo femenino. Me parece que son conceptos que fueron pensados para, bueno, obviamente mujeres del siglo, principios del siglo XX, europeas, y mujeres cis heterosexuales. Sí, totalmente. Bueno, desde ahí ella va a proponer este entrecruzamiento, entonces, retomando también algo que a mí me había costado entender, pero retomando también algunas ideas que ya tenía Gail Rubin, ¿no? Como esta cuestión de que el psicoanálisis es una herramienta que puede servir para poder entender cómo se inscribe la subordinación en el psiquismo de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser una idea, una de las ideas interesantes, ¿no? Y para poder leer cómo eso se inscribe desde la fuerza del poder, si se quiere. Retomando siempre en este sentido, o sea, me parece que se trabaja mucho en este sentido con la hipótesis represiva del poder. Que en ese sentido, claro, para pensar cómo se constituyen las mujeres hegemónicas, sí hay bastantes herramientas de utilidad. Sí, y lo que traías de Rubin, o de Rabin, Rabin es una autora que en los años 80 propone retomar conceptos de la teoría freudiana y lacaniana para pensar esta subordinación, cómo se produce la subordinación al poder, pero la intención de Rabin me parece que es un poco más radical, es como para deshacer el sistema de sexo-género que estructura la sociedad, no para empoderar a la mujer, por ejemplo, totalmente, o de construir los privilegios del varón. Ni mucho menos para una igualdad entre ambos. Sí, y yo lo que pensaba con esto es que, retomando esta, de que la autora plantea una posición antibiologicista que luego no se sostiene en el texto, en la lectura que hacemos, yo pensaba que una posición antibiologicista en psicoanálisis no implica considerar solamente que la biología no sea destino. ¿Recuerdan la cita de Freud, esa famosa de la anatomía es el destino? Porque, por ejemplo, que una mujer cis no tenga que ser necesariamente madre por tener útero, eso sería cuestionar que la biología no sea destino, que es un poco lo que hace la autora, pero hay algo que sería un poco más interesante y que iría más allá, y a mí me parece mucho más potente y más necesario, que es también cuestionar la biología
desde la cual se piensa el sexo y su asignación. Porque... Voy a cuestionar la biología como fundamento ahí. Sí, sí, sí. La biología como fundamento del psicoanálisis, además. No solo como Totalmente. fundamento del sistema de sexo-género o la matriz heterosexual en la que nos subjetivamos, sino también cuál es la relación que tiene como uno de los pilares del psicoanálisis freudiano, ¿no? Me parece que acá las limitaciones que yo encuentro que se le presentan en el texto, en esta articulación entre freudismo y feminismo, es el biologicismo de la teoría freudiana, que no lo llega a deconstruir o a terminar de cuestionar, y también el esencialismo, ¿no? El esencialismo de pensar de que mujer es quien tiene vulva, ¿no? Hombre quien tiene pene. Sí. Y además, digo, esto en la teoría freudiana ha tenido consecuencias en la escucha, en qué es lo que se piensa que es la roca viva de la castración, como aquel lugar que eso que ya no se puede cambiar y que hasta dónde vamos a llegar, y que nos ha llevado a pensar históricamente en dos direcciones de la cura diferenciales. ¿Por qué pensaríamos dos direcciones de la cura distintas, para varones y para mujeres? Esto se nos ha transmitido en la formación de grado históricamente, digo. Si no nos ubicáramos poniendo como fundamento a la biología, ¿por qué pensaríamos dos direcciones de la cura distintas para varones y para mujeres? Donde por ahí no me llama tanto la atención que ocurra esto dentro del freudismo, sino dentro de aquellos psicoanálisis que se dicen con perspectiva de género. Cuando eso se reinscribe, me parece que ahí hay un punto problemático. Por lo menos si no se lo dice claramente. Sí, puede llevar a confusiones, sí, me parece que es problemático eso. Y además, algo que esto yo ya lo dije 20.000 veces, pero lo voy a seguir diciendo, para mí ya existe un feminismo freudiano, ya hay un feminismo freudiano que para mí es el feminismo transexcluyente, que es uno de los tantos feminismos que hay y que lamentablemente sigue existiendo, el feminismo que considera que el sujeto político es la persona que tiene vulva y todo el resto es enemigo, ¿no? Una persona que tiene pene, por ejemplo, sería enemigo. No, una mujer trans no sería una mujer, ni sería sujeto político del feminismo, y una persona intersex sería una anomalía desde ese paradigma o desde ese modo de entenderlo. ¿Por qué digo que el feminismo transexcluyente es un feminismo freudiano o que las TERF son freudianas? ¿Por qué? Porque las TERF, las feministas transexcluyentes, y los autores freudianos, los psicoanalistas freudianos, comparten un mismo suelo conceptual, que es que las diferencias morfológicas tienen consecuencias psíquicas diferenciales, ¿sí? Que la anatomía es el destino, según con qué cuerpo se nazca, y acá estoy diciendo según qué cuerpo se nazca, no según qué sexo se asigne, porque el feminismo transexcluyente rechaza la idea de que el sexo es algo que se asigna. Para el feminismo transexcluyente, el sexo es un dato natural, es observable, empírico, transparente. Sofía Ruttenberg lo que propone es que el feminismo habilitaría distintos modos de ser mujer, pero el prejuicio de base es que quien nace con vulva es mujer. Sí. Claro. Que además ahí se vuelven a reescribir un montón de estereotipos. Digo, desde esos feminismos no solamente se piensa que cualquier persona con pene es enemiga, sino que también se reescribe la idea de que las mujeres siempre son víctimas, los varones son siempre victimarios, de que las mujeres siempre tienen que ser buenas, ¿no? Hay un montón de estereotipos que se vuelven a reescribir de otra forma, si se quiere, con la idea de emancipar a las mujeres, por ejemplo. Porque hay una categoría que no se puede poner en cuestión. Totalmente. Leo algún comentario. Dale. Para que no lo llego a ver bien. No sé si vos, vos los ves bien. Dale. Ana dice, ¿y desde el psicoanálisis consideran que existe un feminismo adherente a una corriente específica que no sea trans excluyente, como sí lo es el feminismo freudiano? No entiendo la pregunta. Sí. Si podemos pensar la articulación de un psicoanálisis con algún feminismo que no sea trans excluyente. Me parece que eso es lo que entiendo como pregunta. Ah, ok. Sí.
Sí, me parece que sí, que sería posible Obvio. pensarlo. Sí, sí, totalmente. Porque además podríamos, digo, bueno, hay gente que no considera las teorías queer como parte del feminismo, por ejemplo. Esa es una discusión para otro día a lo mejor. Pero sí podemos pensar en la articulación entre la teoría psicoanalítica, sus conceptos más subversivos, las reapropiaciones que hizo Lacan de la teoría, y la teoría queer, por ejemplo. Desde ahí Ujú. estaríamos realizando entrecruzamientos que no sean transexcluyentes. Totalmente. Y no sería un psicoanálisis queer ni un lacanismo queer tampoco. Es una articulación entre algunos conceptos que tienen en común, algunos modos de concebir el cuerpo, el sexo, eh, el desarrollo histórico de la sexualidad, que me parece que podrían tenerlo en común. Bueno, de hecho vamos a dar un taller sobre eso ahora en el mes que viene, en febrero, vamos a dar un taller que se llama Análisis Contrasexual, donde ya vamos a plantear una articulación entre psicoanálisis y las teorías queer. Algunos autores que vamos a tomar son Judith Butler y Paul Preciado, entre otros. Eribon, Didier Eribon, y del psicoanálisis vamos a trabajar con Silvia Bleichmar, Ana María Fernández, algunos conceptos de Lacan también. Pero bueno, nuestra intención no es hacer un psicoanálisis queer, sino tomar algunas herramientas que sirven por ahí de la teoría queer y que se pueden articular al psicoanálisis para una clínica que no sea ni patologizante, ni que diagnostique otras prácticas sexuales e identitarias que no respondan a la heteronorma, sino que además pueda potenciar el desarrollo de las potencias o el incremento de las potencias del consultante. Así que bueno, Claro, están invitadas porque a esa hacer creo el taller. porque yo creo que esa es otra pregunta interesante, que es si nos parece que tendríamos que construir un psicoanálisis feminista, por ejemplo. ¿Y cuál sería el objetivo de ese tipo de trabajo teórico? Por ahí nuestro posicionamiento es otro. Hacer una caja de herramientas, trabajar la interrelación entre una teoría y la otra, poder usar las críticas que la teoría queer sistematizó para poder repensar cómo estamos aplicando la teoría psicoanalítica, si se quiere, pero no por eso pensar un psicoanálisis queer, por ejemplo. Claro, Porque eso también tal puede cual. implicar otras reapropiaciones. Sí. Y bueno, ¿te parece que ya nos metamos en el último punto? En la dirección de la cura, dale. Estaba Sí. viendo si podía haber otro comentario, pero no veo bien los comentarios. No sé por qué. Bien. No, yo tampoco. Sé que están haciendo un montón, pero no lo llego a ver, no puedo avanzar No, hacia yo tampoco. ver para verlo. Bueno, el último Bien. punto que pensábamos trabajar era sobre la dirección de la cura que propone el autor en el texto, las intervenciones clínicas y cuáles son las normativas o los sesgos normativos que encontramos en estas ideas que propone. Uh-huh. Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero en principio lo que encontramos son heterosexismo, cisexismo, amatonorma y parejocentrismo. Ahora vamos Uh-huh. a ver por qué. En principio, heterosexismo, porque todo el texto, todo el libro está planteado en función de mujeres heterosexuales. Uh-huh. Que de vuelta, como decía Javi al principio, no estaría mal si la autora lo explicita al comienzo, ¿no? Voy a hablar de mujeres cis heterosexuales. Uh-huh. Estaría bueno que eso sea explicitado. No está explícito. Entonces produce el sesgo de que cuando habla de mujer, está hablando de una mujer heterosexual y no lo está nombrando como tal. Entonces queda como invisibilizado otros modos otras identidades y otros modos de la sexualidad. Totalmente. Además pensaba un poco, digo que también puede ser útil, esto estaba por decir, que también puede ser útil poder construir una teoría de la hegemonía. Digo, ese puede ser un objetivo. Poder hacer una lectura de cómo se constituye la hegemonía, de cuáles son los efectos subjetivos, de cómo esto se escucha en la clínica y cuáles son los padecimientos que aparecen cuando tenemos una identidad hegemónica. Ese puede ser un objetivo que puede ser interesante y que para mí puede ser muy útil para seguir pensando a partir de eso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, como no está explicitado, pareciera que estas son las únicas formas de ser estrella en el mundo. Digo, si pensáramos que mujeres son solamente aquellas personas que tienen vagina, una lesbiana no entra dentro de este universo tampoco. No es una posibilidad para este libro.
o una persona asexual, ¿no? No son posibilidades. Estamos hablando de cómo empoderar a las mujeres respecto de su deseo, de cómo empoderarlas para que puedan hacer un buen uso de su clítoris, si se quiere, llegar al placer sexual. Estos son objetivos que tienen que ver con la dirección de la cura que ella presenta. Claro, incluir el clítoris como una zona erógena, o sea, sacarlo de esa como forclusión que le da el psicoanálisis, o esa desestimación o esa negación que hizo el psicoanálisis freudiano, pero aún así sigue siendo un poco, bueno, no solo biologicista, sino un poco complicado pensar que me parece como, es un poco desear el bien, como desde sus parámetros, de lo que sería el bien, lleva a eso, ¿no? De que la dirección de la cura estaría en función, o una de las direcciones de la cura de que propone, en función de que la mujer pueda usar su clítoris, la mujer cis, su clítoris, que fue como negado. Uh-huh, uh-huh. Y ahí sí me parece que hay una crítica, sí, perdón. Sí, no, decís. No, que me parece que ahí sí hay una crítica interesante cuando, más o menos, palabras más, palabras menos, lo que puede leer es que el psicoanálisis, en la dirección de la cura tradicional, por lo menos lo que hace es redirigir a las mujeres al ideal femenino de la modernidad, ¿no? Un psicoanálisis que piensa en la dirección de la cura en términos de que esa mujer pueda casarse, tener hijitos, no trabajar tanto, ser buena ama de casa. Digo, esto ha pasado históricamente en los análisis de mujeres. Estas son las quejas que las feministas vienen, a las cuales las feministas le vienen poniendo voz desde hace muchísimo tiempo, en los análisis de las mujeres hegemónicas. Esa es una crítica que me parece que sí es interesante. La cuestión es cuando se propone otra dirección de la cura, que lo que busca es en todo caso otro ideal, digamos. Se puede poner como ideal una mujer empoderada, signifique lo que signifique eso, digamos. Empoderada sexualmente. Pero no sé si eso aplica a todas las personas. Claro, sí, no sé si eso calificaría como algo normativo, ¿no? O como pensar que todo el mundo tiene deseo sexual, no es así, hay muchas personas asexuales y que no es algo que tenga que ser patologizado ni mucho menos. Y que no es motivo de consulta, digo. Sobre todo esto, cuando una persona no lo trae como motivo de consulta, ¿por qué lo diagnosticaríamos como tal, digamos, ¿no? ¿Por qué estaríamos ahí interviniendo para que esa mujer pueda tener relaciones sexuales satisfactorias? Cuando el motivo de consulta es otro, cuando el padecimiento pasa por otro lugar. Y un poco la dirección que se plantea va en ese sentido. Tal cual, sí. Acá preguntan, Juli Ibarra pregunta, ¿cómo pensar de otra forma consecuencias psicológicas de la diferencia anatómica de los sexos más allá de Preciado y de Butler? ¿Existen otros pensadores? Bueno, es complicado eso porque ya la idea de diferencia anatómica de los sexos es complicada, porque es pura epistemología de la diferencia sexual. Porque no es diferencias anatómicas, es la diferencia entre dos términos, entre macho y hembra, si se quiere. Eso es la epistemología de la diferencia sexual. Y Freud toma esa epistemología para pensar que estos dos términos, por la anatomía que tienen consecuencias diferenciales. O sea, van a tener dos recorridos psíquicos y libidinales distintos. Como ese es uno de los pilares biologicistas de Freud, ¿no? En términos por ahí más... no, bueno, nada. Eso me parece en Freud. Luego, más allá de Preciado y Butler, sí hay un montón de otros autores que se pueden tomar para pensar no la diferencia sexual, sino las diferencias sexuales y eso cómo se inscriben mediante un sistema de sexo-género que propone estereotipos diferenciales según la anatomía, según el sexo que se asigne. Me parece ahí, qué sé yo, Anne Fausto Sterling, Teresa Petis. En Argentina, Mauro Cabral, Blas Radi. Mauro Cabral, sí, totalmente, de los estudios trans. Pero que ahí sería para repensar la idea de sexo, ¿no? Para repensar el sexo más como una asignación y no en términos de algo natural que es inmodificable. Además, y para reconocer que si vamos a pensar
incluso las diferencias genitales, no siempre las diferencias genitales son binarias. Digo, el Claro, modelo nos dice que solamente existe pene y vagina, pero en realidad entre un extremo y el otro hay un es un montón de otras espectro, modalidades. Es un espectro. Exactamente. exactamente, sí, Y ahora, lo sí, que sí sí, podríamos pensar, que sí me parece a mí que es interesante, es cuáles son las consecuencias de la asignación diferencial que nos da la sociedad dependiendo de cómo lea nuestros genitales. Por ejemplo, sí. que no van a ser las mismas consecuencias en una persona a la que se le encontró una vagina claramente diferenciada que en otra persona en la cual lo que se encontró como genital no parecía ni una vagina ni un pene. Las Y que consecuencias hubo una psíquicas de la... sobre eso, sí. Exactamente. Las intervenciones no van a ser las mismas y las consecuencias psíquicas no van a ser las mismas tampoco. Y ahí me parece que sí el psicoanálisis podría investigar y decir un montón. Claro, pero implica salir de esta idea de que hay la diferencia, en principio, de que la Ujú, diferencia es así entre dos términos y que es diferencia entre dos sexos naturales, y ujú, que además pensarlo como de forma tan lineal, como pensar de que si está esto, si está este sexo, va a tener determinado desarrollo, porque no es ujú, así siempre. ujú, Hay diferencias en eso, es particular eso. Si bien por ahí se pueden establecer ciertas regularidades, por ahí o pensar cosas más estereotipadas, ujú, pero no es universal eso, que alguien porque se le asignó un sexo masculino, las consecuencias psíquicas van a ser siempre las mismas. No. ujú. No. Por ahí pensaba también que como punto de partida, para empezar a leer respecto a estas temáticas, también podríamos agarrar los desarrollos de Silvia Bleichman respecto de la identidad de género, ¿no? De Ujú. cómo ella piensa que la identidad de género tiene que ver con esa asignación que se realiza desde mucho antes de poder entender si existe o no una diferencia entre los sexos, o cómo son las Claro. diferencias anatómicas, o cómo presenta la sociedad las diferencias anatómicas. Digo, el sexo es una asignación, eso tiene consecuencias en cómo nos crían, en cómo nos identificamos, en cuáles son nuestras posibilidades identificatorias, en cómo podemos circular el espacio privado y el espacio público. Esa Ujú. asignación tiene consecuencias en cómo performamos. Tal cual, sí. Bueno, siguiendo con estos sesgos que encontramos ahí en el texto, con la Sí. amatonorma, me parece que también el amor es algo que no aparece como cuestionado, ¿no? El amor No. devolverle la capacidad de amar al consultante como como una dirección de la cura posible. Que esa es una idea de Freud, que según la Ujú, traducción en algunos está como que recupere la capacidad de amar y trabajar, en algunos está como gozar y producir. Acá toma esta traducción que dice amar y trabajar, ujú, donde amor también aparece como un término que no está cuestionado, ¿no? Devolverle al neurótico, al neurótique, la capacidad de amar, ujú, aunque no se diga a quién o de qué manera, pero aparece el amor ahí como un ideal, ujú. como un... Uh-huh. Por ahí, algo interesante es que plantea la posibilidad de politizar el amor, ¿no? De pensar cómo las relaciones de poder atraviesan lo que la sociedad nos plantea que es el amor. Ahora, después ella da su definición de amor también, Uh-huh. ¿no? Esta que dice, el amor en todo caso es elegirse con alguien, aún con la incertidumbre de no saber hasta cuándo, corriendo el riesgo de que en algún momento culmine. Ahí por lo menos se está hablando de dos personas, como la única forma de pensar el amor, ¿no? Si tomamos todos los ejemplos anteriores, está hablando de varones y mujeres. De varones y mujeres en pareja, claro, sí. Claro, Aunque no sea totalmente. pareja monogámica, pero sí, elegirse con alguien, a mí me parece sí, como dos personas que se eligen. Ajá, Sí, dos es un poco personas. parejocentrista por ahí. También, sí, totalmente. Sí. Después, bueno, también habla de una intervención, no sé si acá lo diría como una dirección de la cura, sino como una intervención, o podría ser también una dirección de la cura, con la Sí. homosexualidad. Aparece ahí en un fragmento, Ah. el que pusiste en tus historias el otro día. Eh, Se armó un bardo, se van a indignar, yo sí, te aviso. sí, dice lo siguiente: si en el transcurso del análisis con una mujer, nuevamente una mujer cis, obviamente está diciendo, una mujer cis se manifiesta su homosexualidad, como analistas tenemos que ayudarla a salir del closet, no diagnosticarla.
la homosexualidad no puede ser nunca un diagnóstico. Acá querés traer un poquito lo que te respondieron, lo que pensaste vos. Me respondieron un montón de cosas, pero bueno, algunas de las cosas que íbamos trayendo era esto de, bueno, ¿por qué era necesario aclarar que la homosexualidad no era un diagnóstico? ¿No? ¿Por qué esta cuestión de necesitar decirlo de esa forma? Y por otro lado también esto de pensar por qué habría que sacar del closet a alguien. Esa sería una dirección de la cura, ¿no? Viene una persona que manifiesta su homosexualidad, entonces hay que ayudarla a que salga del closet. ¿Por qué? Y yo también preguntaba un poco, ¿cómo se manifiesta esa homosexualidad? Si una piba viene a consulta y dice, hola, yo soy Gabriela y estoy de novia con Paula hace 6 meses, no sé de qué closet la vamos a sacar porque es una persona que está parada políticamente desde un lugar, desde un posicionamiento enunciativo, no está dentro del closet. Digo, mire y lo dijo, que no es lo mismo que una persona que no puede contar. Sí, vos querías decir algo. No, claro, es que acá no ejemplifica, por ejemplo, qué sería que se manifieste la homosexualidad, que aparezca en un sueño, por ejemplo, sí, por ejemplo, que aparezca sí, en un lapsus o algo así. Digo, si tenés un sueño erótico con una piba, te tienen que sacar del closet, digamos, una cuestión. Claro. Digo, porque además, ¿cómo se manifiesta y desde dónde se lee la homosexualidad, por ejemplo? Esa también es otra buena pregunta para pensar en este tipo de direccionalidades. Y al mismo tiempo pensaba que este es uno de los grandes temores de pensar el entrecruzamiento entre el psicoanálisis y los estudios de género, ¿no? Ahora, la dirección de la cura del psicoanálisis con perspectiva de género va a ser que seamos todos troles, básicamente, ¿no? Bueno, que todos tengan amor libre. Yo me anoto a la duda. Pero bueno, teóricamente no se va a escribir de esa manera. Claro, pero sí. Ese es un gran miedo, ¿no? Ahora de repente tenemos que ser todos homosexuales y además todos amorlibrenses y ya no, se va a morir la monogamia, la familia, nadie va a tener más hijites y se termina la vida en el mundo. Pero también están estos desarrollos, digo, cuando esto queda escrito y queda escrito de esta manera, se puede leer de esa forma. Cuando en verdad, digo, y otra pregunta que se me ocurría es, ¿cuál es el motivo de consulta de esa persona? Digo, ¿por qué vino esta persona al espacio? Claro, sí, aparte lo complicado de esto de se manifiesta su homosexualidad, no es la persona manifiesta, claro. Porque acá queda algo como que es el analista que está leyendo eso, y por ahí está leyendo algo que podría ser, no sé, otra cosa, podría ser, no sé, bisexualidad, pansexualidad, qué sé yo, otra cosa por ahí está leyendo eso como homosexualidad y, no sé, y forzando algo que quizás por ahí podría ir por otro lado. Sí, algo a lo que habría que prestar escucha, digamos. Sí, sí. Bueno, eso fue, muchas cuestiones en ese sentido. ¿Por qué el analista tendría que, se sentiría, digamos, o pensaría que hay que hacer algo con eso? También esa pregunta apareció un montón, ¿no? Como, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué cuando esto aparece de pronto hay que hacer algo rápidamente con eso, no? Tampoco sé. No comparto, por lo menos. Claro. Bueno, y después propone algo en relación al amor libre, porque ahí le dedico un capítulo al amor libre. Sí. Y lo que dice del amor libre es, bueno, les leo una cita, dice, lo masculino no se destituye, porque viene hablando de estos analistas que hablan de que ahora se está destituyendo la masculinidad, ¿no? Acá está hablando de Lutero, no lo está citando, pero está hablando de Lutero y esos, ¿no? Lutero y sus amigos, que hablan así del fin de la masculinidad y todo eso. Dice, lo masculino no se destituye porque el patriarcado cambie sus ropajes instaurando el amor libre, las relaciones abiertas o el poliamor, para que los hombres puedan acostarse con muchas sin dar nada. El poliamor no libera sexualmente a las mujeres ni destituye al hombre de su lugar, al contrario, lo acentúa, ¿no? Básicamente lo que plantea es que el amor libre o el poliamor o las relaciones abiertas, que no es lo mismo todo eso, son cosas distintas, no es todo lo mismo, son como nuevas estratagemas o artimañas del patriarcado para seguir
para que el varón siga pudiendo estar con un montón de mujeres y que esté todo bien, ¿no? Y que no le puedan decir nada, ¿no? Es un poco, no sé si te recuerdan en el vivo que hice sobre Silvia, el libro de Silvia Ons, es un poco la misma idea, de que amor libre es un nuevo modo de decirle a la infidelidad y el adulterio, un modo políticamente correcto de decirle a la infidelidad y al adulterio. Con lo cual, no sé si ustedes lo llegan a pescar el heterosexismo que tiene de base, porque lo que está partiendo de la base de que poliamor es relación entre muchos hombres y muchas mujeres. Cuando, no sé, poliamor o relaciones abiertas, podría ser, no sé, entre mujeres, supónganse, entre mujeres cis. O sea, un poliamor entre lesbianas. No sé. Sí. No necesariamente tiene que ser algo heterosexual. Totalmente. Y además de ser una construcción heterosexual, es tan heterosexual la construcción, si se quiere, que todo gira alrededor del varón, ¿no? ¿No? La mujer entra a una orgía para que se excite la pareja, ¿no? Si estás con una piba es para que te vea tu novio, ¿no? Está pensado en esos términos, por eso se piensa que la mujer vuelve a estar subordinada, ¿no? Que esto es todo puede ser reapropiado por el capitalismo. Eso es así, siempre hay que prestar un poquito de atención seguramente. Pero otra cosa es pensar que esta es la única forma de pensar el poliamor. Es la Totalmente, única forma en la puede ocurre. suceder en algunos casos. Puede suceder en algunos casos, seguramente ocurre en algunos casos, pero eso no quiere decir que sea siempre de esa manera, o que sea lo único que está como en la base de eso. Totalmente, sí, sí. Por eso esta idea de ella, ¿no? De poder elegir, de que el amor es poder elegir a alguien aún en la incertidumbre de no saber hasta cuándo, ¿no? Tiene que ver con una dirección de la cura que va en la dirección de formar una pareja heterosexual, monogámica, que dure lo que tenga que durar, si se quiere, ¿no? Tal vez no para siempre, según los términos de ella, pero sí está pensando en una pareja heterosexual que sepa encontrarse, que sepa sostener el vínculo, ¿no? Que sepa cortar cuando eso sea necesario. Estas son las variables que se van inscribiendo. Digo, y estas son variables con las cuales también se dirigió la cura históricamente en algún psicoanálisis hegemónico. Claro, por ahí la diferencia es que en un psicoanálisis más hegemónico se pensaba que esa relación tiene que ser sí o sí estable, siempre, ¿no? Armar una relación estable de por vida, no sé, encontrar esa persona en la cual se refleja algo de tu ser y que te devuelve algo y que por eso estás en una relación estable para siempre. No sé. Claro, acá dice la compañera que ella es incurable, entonces, ya está. Se dio el alta. No estaría pudiendo llegar al fin de análisis. Claro. Sí. Bueno, y después tiene algo en relación a lo que llama el complejo del semejante sororo, que es un poquito complejo justamente, pero lo que plantea por ahí básicamente es que retoma esta idea de la identificación histérica al síntoma, una identificación que se produce entre, acá bueno, toma el ejemplo de mujeres, ¿no? Mujeres que se identifican al dolor de otras, por ejemplo. Y que hay un síntoma que es un síntoma que genera padecimiento, pero que forma parte de un lazo entre una mujer que se identifica al dolor de otra. Lo que propone es que de esta identificación histérica, lo que el psicoanálisis podría posibilitar es que advenga sororidad, es decir, una transformación de ese síntoma, que no sea un síntoma, una identificación al dolor, o a la inferiorización del género, sino como un síntoma que forme lazo entre mujeres. Lazo que permita establecer actos políticos. Sí, sí, sí. Lo dice así textualmente, identificarse un síntoma que sea sororo, bueno, acá está un poco en la base de la idea de Colette Soler, de que al fin de análisis, el consultante tendría que identificarse a su síntoma. Sigo leyendo, dice, identificarse un síntoma que sea sororo será el fin de análisis de una mujer. La sororidad como una forma compatible de la identificación al síntoma propuesto por Lacan, entendido al mismo, o sea, el síntoma como una forma de lazo social con les otros. Acá explícitamente habla de una dirección de la cura específica para mujeres que iría con esto, ¿no? De que el síntoma permita hacer lazo entre mujeres.
Ujú. Bueno, Esa es un poco la propuesta, nuevamente, ¿no? sí, Está hablando de mujeres cis heterosexuales. que además son mujeres subordinadas, digamos, ¿no? Y que por eso tendrían que poder establecer algún tipo de lazo sororo que les permita acceder a la política. Digo, que después, si se encuentra en las redes un espacio para poder cambiar el posicionamiento enunciativo, bueno, eso es otra cosa que pensar que la dirección de la cura dentro de un espacio psicoanalítico tenga que llevar a las mujeres cis heterosexuales hacia ese encuentro político sororo, que no sé, no sé. Uh-huh. No sé, para mí la sororidad es un concepto súper complejo, súper problemático, más que complejo, Sí, problemático. Porque qué sé yo, no sé, para mí es como, la sororidad es como como un ideal regulador, me parece, para que no haya conflicto entre mujeres, aun si hay desacuerdos. Qué sé yo no quiero ser sorora con Silvia Ons, con Irene Greiser, o con las terfas. No me interesa ser sorora con ellas. Es como, eh, es un imperativo, me parece que se puede presentar como un imperativo eso, ¿no? De que no podés criticar a otras mujeres, tenés que ser siempre comprensiva con otras mujeres, simplemente porque son mujeres. eso, porque además basado en qué, digo, esta relación con esta otra Claro, persona estaría basada en que compartimos genitales, ¿no? Como claro. eso tendría que bastar para que podamos identificarnos y de alguna forma ponernos de acuerdo, y no lo sé, no sé si es pero bueno, también sirve para eso, para que no hagas demasiado lío, Mm. básicamente, para que no jodas mucho, eh, Bueno, para que no busques acá, ocupar otros espacios, sí. claro, sí. Bueno, acá Lina dice, Lina Rovira, le mandamos un abrazo, dice, quizás falta en el libro ahondar más en la genealogía de los conceptos, no solo de mujer, sino de familia, de pareja, propios de la Sí, época que trabajó Freud, y las diferencias con esta época, sí, las diferencias y las sí, continuidades. Porque quizás sí. familia por ahí, hay que ver si cambió tanto desde la época de Freud, familia nuclear, ponele. Uh-huh. Y Pero por sí, ejemplo, de acuerdo con esto. si se piensa en el dispositivo familia, también es interesante poder ubicarlo en relación a un macro. De algún momento ella Uh-huh, se pregunta cómo las estructuras familiares hacen entrar el poder en el psiquismo, en el inconsciente, ¿no? Algo de eso se pregunta, pero un poco pareciera, es como pensar en términos de Edipo de nuevo, porque un poco pareciera que el único dispositivo que introduce variables que tengan que ver con el poder fuera la familia, cuando en realidad claro. estamos subjetivados por un montón de dispositivos que nos asignan un sexo género, que nos asignan lugares jerárquicos diferenciales, que nos permiten transitar ciertos lugares y otros no. Entonces, también es interesante poder pensar el sistema familia a qué otro sistema, o el dispositivo familia a qué otros dispositivos sirve, ¿no? Y cómo Uh-huh. funciona dentro de cada ordenamiento cultural, por ejemplo. Para Claro, cómo se pensar que la articula. familia acá, claro, familia acá no es lo mismo que, no sé, familia en el medio de la mano, no sé, en otro lugar, Claro, sí, en otro contexto, sí. en otro contexto. Eh, claro, cuando habla de la amenaza de violación y la prohibición a gozar, lo que plantea es que es la madre la que transmite a la hija la inferioridad del género, ¿no? Que le transmite el miedo a los hombres y la prohibición de que haga un uso placentero de su cuerpo. Cuando eso es uno de, no solo que no es universal, porque no todo el mundo tiene madre, por ahí no todo el mundo se crió con una madre o con una figura femenina, sino que además eso forma parte de algo mucho más grande, que son un montón de otros dispositivos que transmiten en todo caso la inferioridad del género. No es solo la madre dentro de la familia, también son las representaciones que hay en las redes sociales, que hay en los medios de comunicación, que hay en las películas, en las series, lo que se transmite en las instituciones escolares, todas las instituciones por las que pasamos desde nuestra infancia. No es solo la familia la que transmite eso. Exacto, totalmente. A ver, Bien, Vale, bueno, Vale, ¿cómo andás? Le mandamos un abrazo también a Vale. Dice, claro, ahí habría que ver si no se ponen en juego los ideales del analista. Sí, los ideales del analista. Sí, por eso hace un rato hablaba de que a veces pareciera como esto, como de desear el bien,
¿no? Ajá. Esto que Lacan criticaba, no desear el bien del consultante, porque desear el bien es como desde los propios parámetros, y se le puede colar la moral ahí. Es Ah, que por me ejemplo, parece que hay es una eso lo que visión muy pasa. moral del amor libre acá, Sí, totalmente. Sí, sí. sí. Sí, me parece que es esto lo que pasa, se reinscribe una moral y se reinscriben aquellas normas que no se están nombrando, ¿no? Ujú, Por ejemplo, usa el término heteronormatividad en algún momento, ¿no? Lo menciona, o sea, digamos, lo leyó, conoce el término, seguro conoce el término, eh, ujú. tiene mucha lectura, retoma Butler también, digo, pero lo que pasa es que después ese término no se utiliza, porque no se piensa ahí la heterosexualidad como un sistema, por ejemplo. Ujú. No aparece ese análisis, no aparece la pregunta de por qué, que es una excelente pregunta, por qué hay ay, no puedo, hay tanta cantidad de mujeres que se definen como heterosexuales, aunque se quejen de que los varones son Del todos unos marido, del pelotudos, chongo. del marido, claro, sí, de que son todos unos pelotudos, de que, ¿no? De que está podrida de los hijos y de salir a trabajar. Bueno, pero ¿por qué hay tantas mujeres que se declaran heterosexuales, que tienen pareja, que se casan y tienen hijos? Incluso cuando Ujú. después eso les haga sufrir. Esa es una excelente pregunta. Pero ahí, si tomamos la heterosexualidad como algo esencial, lo único que nos queda es preguntarnos cómo disminuir ese sufrimiento, en vez de preguntarnos cómo la heterosexualidad también se inscribe. Digo, ¿por qué esa Ujú. mujer no se puede ni plantear otro tipo de relación? ¿No? Claro. ¿Por qué no puede pensar en no ser, esto sí se lo pregunta a ella, ¿por qué no puede pensar esa mujer en no ser madre? Lo que no se pregunta Ujú. es por qué no puede pensar esa mujer en no tener una pareja que sea un varón. Claro. Ujú. Tal cual, sí. Bueno, acá Vicky hace una pregunta que está buena. Dice, ¿y si A el ver. psicoanálisis se construyó en base a la diferencia anatómica, nos sigue sirviendo el psicoanálisis? Bueno, acá me parece que no es el psicoanálisis, como decías antes, son los psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano se constituyó en base a la diferencia sexual anatómica. A mí me parece que es un psicoanálisis que habría que descartar, pero bueno, es mi posición esa, el psicoanálisis freudiano. Eh, Me parece que en el psicoanálisis de Lacan no se constituyó en base a la diferencia sexual anatómica, sino en la diferencia sexual simbólica, lo cual es súper problemático también porque está articulada a la epistemología de la diferencia sexual, pero es revisable porque su fundamento no es biologicista, me parece. Es Uh-huh. estructuralista, está como súper binario, pero me parece que se puede revisar a partir de las teorías queer, eso, que es un poco lo que intentamos trabajar nosotras. Claro, yo también, yo creo lo mismo, digamos, que estamos en el trabajo de, en todo caso, poder armar, en términos de una caja de herramientas, como diría Ana María Fernández, ¿no? ¿Cuáles son aquellos conceptos que nos siguen Uh pareciendo -huh. útiles dentro del psicoanálisis? ¿Desde qué posicionamiento teórico los vamos a tomar, ¿no? Y hacer como definiciones un poco más claras de cuáles son aquellas cosas que nos siguen resultando herramientas y cuáles no. Uh -huh. También un poco tomar ese paso de desechar aquello que ya no es útil, ¿no? O desechar, como diría Silvia Bleichmar, desechar aquello que quedó pegado a cierto ordenamiento cultural y social de cierta Claro, época, ¿no? Poder hacer esa totalmente, sí. lectura. Uh -huh. Sí, sí, sí. Envidia del pene, castración, Ajá. roca viva de la castración, quizás sean elementos que ya no sirvan, o sirvan por ahí para casos muy restringidos, por ahí de la mayor hegemonía, por ahí sirve para pensar algo de eso, Uh-huh. pero no como algo universal. El No, falo también, como el falo y la división entre ser y tener en relación a la feminidad y la masculinidad, también es algo que quizás no sirva, me parece, ya actualmente. Salvo por ahí para ciertos casos, ¿no? uh-huh. Para pensar una teoría de la hegemonía quizás sí sirva, pero no para una teoría de las abyecciones, de la gente que queda por Mm. fuera de esa hegemonía. Quizás ese trabajo requiera reubicar los conceptos y pensar que los conceptos por ahí no sirven para todos los casos, sino que sirven para algunos por ahí. Algunos conceptos sirven para algunos casos y otros, para otros requerimos otro trabajo conceptual, incluso un desarrollo conceptual nuevo. Total. Un poco eh, es lo que planteamos para el taller de febrero, ¿no? Poder pensar en establecer primero una teoría de la hegemonía,
Claro. Y después pensar cuáles son los efectos que las normatividades que constituyen la hegemonía tienen tanto en aquellas personas que entran dentro de la hegemonía como en aquellas personas que quedan por fuera. Y poder generar lecturas en relación a eso. Exactamente, sí. Por ahí pensaba también en esto. Sí. Sí, no, me parece que del texto ya, ¿te parece que Del texto nos me queda parece algo? que ya. No, Me parece que no. ya cubrimos, ok. Me parece que sí, o sea, por ahí pensaba esto, ¿no? Cómo la crítica sería, si se quiere, cómo acá se vuelve a reescribir en una dirección de la cura que busca empoderar a ciertas mujeres, ¿no? Se vuelve a reescribir una esencialización, una idealización, una dirección de la... Digo, se inscribe una clínica de la mujer en estos términos, ¿no? Es eso lo que termina ocurriendo en el libro, me parece. Una clínica de la mujer que es para ciertas mujeres. Y al mismo tiempo, como nuestra idea de ir pensando en términos de una clínica de las potencias, digamos, no tiene que ver con buscar que todos nos identifiquemos con las identidades queer, por ejemplo, ¿no? Claro. En otro caso, poder generar preguntas respecto de qué es lo que se puede. Es otra cosa. Por lo menos empezar a preguntarnos qué es lo que podemos con estas normas que nos subjetivan, incluso, ¿no? Sí, y partiendo desde la base de que hay que no saber, no hay que saber qué es lo que alguien puede en función de cómo lo leamos, ¿no? Que eso es algo que es algo que no se hace habitualmente en psicoanálisis. Muchos psicoanalistas no lo hacen. Como si ya leen a un consultante, a una consultante que ingresa por primera vez, lo leen como varón, ya eso determina, ya ahí hay un saber que tienen, ¿no? Es varón, entonces debe tener ciertos padecimientos, entonces la dirección de la cura iría para hacia un lado. Ahí ya hay un saber que obstaculiza este desarrollo de las potencias en todo caso. Totalmente. Y hay intervenciones que van en el sentido de obturar esos desarrollos. Digo, si se presenta alguien que yo leo como mujer y le pregunto el nombre y lo segundo que le pregunto es si tiene novio, estoy cerrando sentidos ahí y habrá personas que podrán decirme, no, yo estoy de novia con Jimena, o no, yo soy una persona sexual, y habrán otras personas que por esa diferencia de jerarquías que existe entre el analista y el consultante, no podrán poner en palabras eso que les pasa. ¿No? Me parece que ahí tenemos que trabajar un montón todavía, no cerrar sentidos. Claro. Ahí ya está cerrando un sentido, es como, la leí como mujer, debe ser heterosexual. Le voy a preguntar si tiene novio, totalmente. Si le gusta algún tipo, si anda con algún tipo, qué sé yo. Sí. Si quiere tener hijos. Totalmente. Sí, peor, claro. Sí. Claro, sí, cuando en realidad, digo, porque a mí me parece que algo potente que tiene el psicoanálisis es esta escucha que te permite habilitarte un montón de preguntas, que tal vez en otros lugares por los que transitas no te las preguntás. Claro. ¿No? Eso puede ser algo potente del psicoanálisis, pensar en cómo estructurar esa escucha. Totalmente, sí. Bueno, acá Daniela dice, nadie sabe lo que el cuerpo puede. Bueno, algunos psicoanalistas sí saben lo que el cuerpo puede y orientan su clínica según eso. Totalmente, sí. Sí. Dice, psicoanálisis y tramas, en relación al poliamor está bueno lo que escribe Vasallo de la monogamia como sistema de jerarquías más allá de la pareja. Vos, por ejemplo. No entendí. No, creo que ese vos está, no sé. Vos hablaste sin querer, ¿no? Claro, pero sí, me parece que sí, que la monogamia implica todavía un montón de jerarquías. Esa también es una pregunta que está bueno habilitar. Acá pregunta Ivana, ¿piensan que se puede seguir sosteniendo el concepto de perversión? Qué buena pregunta. De vuelta, ¿qué concepto de perversión? Porque perversión para Freud, perversión para Lacan, perversión para la psicología del yo, ¿qué concepto de perversión? El nombre perversión, o sea,
el significante perversión tiene una carga moral tremenda, peyorativa, no sé, yo no conozco ningún analista que se nombre como perverso o perversa, por ejemplo, no sé vos, Gaby. No, aunque sí. digan, no, bueno, perversión no es algo malo, es una estructura, qué sé yo, pero aún así ninguno. Claro, además, bueno, por ahí el libro que a mí me ayudó bastante a pensar en eso es el de Tamiya Yu. Se llama, El de Tamiya, sí. ¿vos lo tenés por ahí? Perversiones con Michel Foucault, ¿se llama? Sí, Géneros, Cuerpos, Placeres, de Tamiya Yu, Perversiones psicoanalíticas con Michel Foucault, está buenísimo. Tiene un capítulo que se llama Las perversiones de la teoría. Eso, porque una de las cosas que él trabaja es cómo la teorización de las perversiones, de alguna manera fue muy difícil que se saquen de encima el lastre de aquello que pensó Freud, retomando lo que escribió Krafft-Ebing. Claro, como desviaciones, como sexualidades desviadas. Exacto. Del objeto y de la meta. El negativo de la heterosexualidad. Exactamente, sí. Tenemos un taller en YouTube donde hablamos sobre este libro y sobre este tema en muchas clases, además. Sí, esto, no me acuerdo quién había hecho la pregunta, Iván Eterovich. Iván Eterovich. Bueno, en el taller que dimos de perversos, polimorfos y heterosexuales le dedicamos una clase a problematizar el concepto de perversión, a historizarlo, o sea, desde dónde lo toma Freud, qué es lo que formula en relación a la perversión y cuáles son los problemas que tiene hoy en día seguir sosteniendo esa categoría. Así que nada, lo podés revisar. Ahí, y trabajamos también con el libro de Tamiya Yu. No me acuerdo cuál con ese capítulo. Sí. La primera clase... la primera o la segunda. Debe ser la segunda porque la primera creo que trabajamos dispositivo de la sexualidad, por ejemplo. Sí, tenés razón, sí. Primero o segunda, pero probablemente segunda. Sí. Bueno, no sé si a vos te parece que nos queda algo más por compartir o si quieren hacer alguna pregunta más. Fuimos bastante expeditivas, fuimos a las chapas, me parece. Fuimos rapidito. Sí. Hace calor, hace mucho calor. No dormimos. No dormimos. Estamos sin dormir, con calor, pasadas de rosca. Así que, bueno, les cuento mientras entonces que el próximo comentario del libro lo voy a hacer con Coti Alfei. Lo vamos a hacer, después vamos a decir de qué libro. Pero va a ser sobre un libro que nos gusta mucho a las dos. No va a ser sobre un libro sobre el que tenemos así como demasiadas críticas, sino más un libro que nos parece que está buenísimo. Así que nada, lo vamos a hacer, después les voy a comentar. Y más adelante voy a hacer uno con Lina, que está acá presente. Lo vamos a hacer sobre este libro, que es Mujeres al fin. Testimonios, goce femenino y fin de análisis. Wow. Con Lina Rovira, con mi amiga Lina Rovira, vamos a hacer un vivo comentando este libro de Florencia Farías. Genial. Eso es todo lo que tenemos que construir. Totalmente, sí. Bueno. Yo creo que esos textos son interesantes porque dicen explícitamente lo que algunos autores dicen entre líneas, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay que desarmar. Sí, yo prefiero a estos autores, a estos que lo dicen explícitamente, que a uno que lo tenés que leer entre líneas, pero que te mete toda la heteronorma, toda la cisnorma, el parejocentrismo, sí. Y alguien preguntó por nuestro canal de YouTube. Tenemos el taller de perversos, polimorfos y heterosexuales, está subido en el canal de YouTube de Psicoanalistas Rancios. Sí. Y hace poquito liberamos el taller de edipizaciones en psicoanálisis en el canal de YouTube de Divanes en Devenir. Vamos a dejar ahora los enlaces en las historias, si quieren. Sí, seguramente este vivo lo subamos después al de Divanes en Devenir. Totalmente. Y ahí vamos a seguir liberando material, así que pueden ir siguiéndonos, les vamos a contar qué seguimos investigando, qué queremos seguir leyendo, nos pueden dejar sugerencias de libros que tengan ganas que conversemos. Y sobre todo les esperamos en el taller. El taller arranca en febrero. El 19 de febrero, sí. Así que se pueden inscribir si tienen ganas. Esas van a ser 3 clases a las chapas. A las chapas, sí.
Sí, sí, súper intensivo va a ser ese. Súper intensivo. Bueno, gracias a todos, gracias Nari. Bueno, gracias a vos, Gaby. Gracias a todos también por haber participado. Y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra charla. Nos vemos la próxima. Besitos. Eso.